Hola, mi nombre es Isabella, tengo 28 años y trabajo como enfermera en un hospital privado. Esta es la historia de cómo mi suegra aprendió que las apariencias engañan, y cómo el último deseo de mi suegro cambió nuestras vidas para siempre. Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a David en el hospital donde trabajo. Él había traído a su padre, Richard, para un chequeo de rutina. Richard era un hombre amable y cálido que inmediatamente me trató como si fuera parte de la familia. Era diferente a su esposa, Victoria, una mujer que valoraba más el estatus social que la bondad. David y yo nos enamoramos rápidamente. Él trabajaba como profesor de secundaria, un trabajo que amaba pero que su madre constantemente criticaba por no ser suficientemente prestigioso para el hijo de una familia adinerada. A Victoria le molestaba que su único hijo hubiera elegido una carrera en la educación en lugar de hacerse cargo del imperio inmobiliario de la familia. Cuando David me propuso matrimonio después de 1 año de relación, Richard fue el primero en celebrar. Me abrazó y me dijo, siempre quise una hija como tú. Victoria, por otro lado, ni siquiera intentó ocultar su desprecio. ¿Una enfermera? ¿En serio, David? Podrías haberte casado con la hija de los Henderson. Ella es abogada y viene de una buena familia. A pesar de la oposición de Victoria, comenzamos a planear nuestra boda. Richard insistió en pagarlo todo, diciendo que era su regalo para nosotros. Durante ese tiempo, mi relación con él se hizo más cercana. Pasábamos horas hablando sobre libros, medicina y sus experiencias de vida. Me contó historias sobre cómo construyó su empresa desde cero, y cómo le entristecía ver que el dinero había cambiado tanto a su esposa. Un mes antes de la boda, Richard fue diagnosticado con cáncer terminal. Los médicos le dieron apenas unas semanas de vida. Fue devastador para todos, especialmente para David. Richard insistió en que la boda se realizara como estaba planeada. Quiero ver a mi hijo casarse con la mujer que ama, dijo desde su cama de hospital. El día de la boda llegó. Richard estaba muy débil, pero logró asistir en silla de ruedas. Victoria, sin embargo, eligió ese momento para hacer su gran escena. Durante la recepción, cuando todos estaban celebrando, Victoria tomó el micrófono. Su rostro mostraba una mezcla de desprecio y triunfo mientras comenzaba a hablar. Queridos invitados, quiero hacer un anuncio. Como todos saben, mi esposo está muy enfermo. Y ya que mi hijo ha decidido casarse con esta enfermera, quiero que todos sepan que he tomado medidas para proteger la fortuna familiar. El salón quedó en silencio. David apretó mi mano mientras su madre continuaba. He convencido a Richard de modificar su testamento. Todo quedará en un fideicomiso bajo mi control. Así que, querida nuera, si pensabas que te habías ganado la lotería al casarte con mi hijo, lamento decepcionarte. Me quedé helada. No por sus palabras sobre el dinero, nunca me había importado la fortuna de la familia, sino por la crueldad de arruinar el día de la boda de su propio hijo. David se levantó, furioso. Madre, ¿cómo te atreves? Isabella nunca. Pero antes de que pudiera terminar, Richard hizo algo que nadie esperaba. Con la ayuda de su enfermero, se puso de pie de su silla de ruedas. Su voz, aunque débil, resonó en todo el salón. Victoria, siéntate. Todos los ojos se volvieron hacia él. Victoria palideció. Hace 3 semanas, cuando me diagnosticaron cáncer terminal, efectivamente modifiqué mi testamento. Pero no de la manera que tú crees. Richard hizo una señal a un hombre que estaba sentado en una mesa cercana. El hombre se levantó. Era el abogado de la familia. ¿S.R. Matthews? ¿Podría por favor informar a todos sobre los cambios en mi testamento? El abogado se aclaró la garganta y sacó un sobre de su chaqueta. El señor Richard Anderson ha dejado el 70% de sus bienes, incluyendo la empresa familiar y la mayoría de las propiedades, a su nueva nuera, Isabella Anderson, con la condición de que use parte de estos recursos para establecer una fundación de becas para estudiantes de enfermería. El rostro de Victoria se transformó en una máscara de horror. Eso es imposible. No puedes hacer eso. Richard continuó, su voz cada vez más fuerte. El 25% será para David, y el 5% restante para ti, Victoria. Además, la casa principal quedará bajo el control exclusivo de Isabella. Victoria comenzó a gritar. No puedes dejarle todo a esta cazafortunas. Es una completa extraña. No, Victoria.
Isabella es la hija que siempre quise tener. En el poco tiempo que la conozco, ha mostrado más compasión y amor por nuestra familia que tú en 30 años de matrimonio. Ella cuida de los demás sin esperar nada a cambio. Entiende el valor del trabajo duro y la humildad, valores que tú has olvidado hace mucho tiempo. Victoria se derrumbó en su silla, lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Los invitados murmuraban entre ellos, algunos tratando de ocultar sus sonrisas. Me acerqué a Richard y lo abracé con cuidado. No tenías que hacer esto, susurré. Lo sé, respondió suavemente. Pero quiero que mi legado esté en manos de alguien que lo usará para hacer el bien. Prométeme que ayudarás a otros como me has ayudado a mí. Lo prometo, dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. David se unió a nuestro abrazo, y por un momento, éramos solo nosotros tres, una verdadera familia. Richard falleció 3 días después de la boda, tranquilo y en paz, sabiendo que había dejado todo en buenas manos. Victoria intentó impugnar el testamento, por supuesto, pero el señor Matthews había asegurado que todo estuviera perfectamente legal. No había nada que ella pudiera hacer. Esta es solo la primera parte de mi historia. En la siguiente parte, les contaré cómo manejé la responsabilidad que Richard me confió, y cómo Victoria intentó sabotear todo lo que construimos. Pero por ahora, solo diré que aprendí que la verdadera familia no se trata de sangre o dinero, sino de amor y confianza. Los meses siguientes a la muerte de Richard fueron un torbellino de actividad. Como nueva directora de Anderson Real Estate, tuve que aprender rápidamente sobre el negocio inmobiliario mientras continuaba mi trabajo como enfermera. David me apoyó incondicionalmente, ayudándome a equilibrar mis responsabilidades. Pero Victoria no se había dado por vencida. Una mañana, mientras revisaba los documentos de la empresa en la oficina que antes pertenecía a Richard, mi secretaria entró apresuradamente. Señora Anderson, tiene que ver esto. Me entregó un periódico local. En la sección de negocios había un artículo titulado, Escándalo en Anderson Real Estate, nueva directora involucrada en fraude. El artículo, lleno de acusaciones sin fundamento, sugería que había manipulado a Richard durante su enfermedad para obtener el control de la empresa. Incluso insinuaba que podría haber acelerado su muerte. También hay reporteros esperando abajo, añadió mi secretaria. Tomé un respiro profundo. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Llama al señor Matthews, por favor. Mientras esperaba al abogado, recibí una llamada de David. Isabella, ¿has visto? Sí, ya lo vi. Mi madre está detrás de esto. La vi reunirse con el editor del periódico la semana pasada. Lo sé, cariño. No te preocupes, tengo un plan. El señor Matthews llegó una hora después, trayendo consigo una carpeta gruesa. Señora Anderson, me tomé la libertad de traer algo que el señor Richard me dejó para una situación como esta. Dentro de la carpeta había documentos, fotos y registros detallados de todas las actividades cuestionables de Victoria durante los últimos 20 años. Desvío de fondos, evasión de impuestos, sobornos. Richard había estado documentando todo. También había una carta para mí. Querida Isabella, si estás leyendo esto, significa que Victoria está intentando destruir lo que construí. Conociendo a mi esposa, probablemente está usando a la prensa para desacreditarte. Los documentos en esta carpeta son mi seguro. Úsalos sabiamente. Con amor, Richard. Mientras leía, mi teléfono sonó. Era Victoria. ¿Te gustó mi pequeño artículo, querida? Es solo el comienzo. Para mañana, toda la ciudad creerá que eres una asesina oportunista. Victoria, ¿podrías venir a la oficina? Creo que es hora de que tengamos una conversación. ¿Para qué? ¿Para que niegues todo? No, para mostrarte algo que Richard dejó para ti. Una hora después, Victoria entró en mi oficina como si aún fuera suya, vestida impecablemente y con una sonrisa de suficiencia. Antes de que empieces con tus amenazas, dije tranquilamente, deberías ver esto. Le entregué la carpeta. Vi cómo su rostro palidecía mientras pasaba las páginas. Esto es. Evidencia de todos tus delitos financieros de los últimos 20 años. Richard lo documentó todo. Estás mintiendo. Richard nunca. ¿Nunca qué? ¿Nunca desconfiaría de ti? Te equivocas. Te conocía mejor de lo que crees.
Victoria se derrumbó en la silla, toda su arrogancia desaparecida. ¿Qué quieres? 3 cosas. Primero, harás que el periódico se retracte de todas las acusaciones. Segundo, dejarás de interferir en la empresa y en nuestras vidas. Y tercero, comenzarás a asistir a terapia. ¿Terapia? ¿Estás loca? No. Richard quería que te ayudara, no que te destruyera. En su carta también mencionó que tu obsesión por el dinero y el estatus social comenzó después de que perdiste a tus padres siendo joven. Quería que recibieras ayuda. Victoria me miró fijamente, y por primera vez, vi lágrimas genuinas en sus ojos. Él escribió eso. Sí. A pesar de todo, te amaba. Y quería que sanaras. Se hizo un largo silencio. Finalmente, Victoria habló, su voz apenas un susurro. Está bien. Al día siguiente, el periódico publicó una retractación completa. Victoria comenzó la terapia la semana siguiente. Mientras tanto, comencé a implementar los cambios que Richard y yo habíamos discutido durante sus últimos días. Transformamos varias propiedades vacías en clínicas gratuitas y centros comunitarios. La Fundación Anderson para estudiantes de enfermería otorgó sus primeras becas. David estaba orgulloso. Estás haciendo exactamente lo que mi padre esperaba, me dijo una noche. Pero no todo era perfecto. Algunos ejecutivos de la empresa se resistían a mis cambios. Los accionistas estaban nerviosos. Y pronto descubriría que Victoria no era la única que había estado ocultando secretos. 6 meses después de mi enfrentamiento con Victoria, las cosas parecían estar mejorando. La empresa prosperaba bajo mi dirección, la fundación ayudaba a docenas de estudiantes, y sorprendentemente, Victoria estaba haciendo progresos en su terapia. Pero una tarde, mientras revisaba antiguos archivos de la empresa en el sótano, encontré algo inquietante. Una caja marcada como Proyecto Fénix, 1990, contenía documentos que mostraban que la fortuna inicial de Richard no provenía únicamente de bienes raíces. Había sido socio de Marcus Henderson, el padre de la mujer con la que Victoria quería que David se casara. David, llamé a mi esposo esa noche. ¿Alguna vez tu padre mencionó a Marcus Henderson? ¿El padre de Claire? Solo sé que eran socios hace mucho tiempo. ¿Por qué? Creo que deberías ver esto. Los documentos revelaban que Marcus Henderson había intentado estafar a Richard al inicio de sus carreras. Richard lo descubrió y, en lugar de denunciarlo, lo chantajeó para que le vendiera su parte de la empresa por una fracción de su valor. Por eso los Henderson nos odian tanto, murmuró David. Y por eso mi madre estaba tan obsesionada con que me casara con Claire, era su forma de hacer las paces. Pero había más. Entre los papeles encontré una carta reciente, fechada justo antes de la muerte de Richard. Queridos Isabella y David, si están leyendo esto, significa que encontraron la verdad sobre los Henderson. No estoy orgulloso de lo que hice, pero ese dinero me permitió construir algo significativo. Marcus Henderson falleció el mes pasado, y su hija Claire heredó todo. Ella no sabe nada sobre lo que sucedió, pero tiene documentos que podrían destruir la reputación de la empresa. Les pido que hagan lo correcto. Usen parte de mi herencia para compensar a los Henderson. Con amor, Richard. Al día siguiente, programé una reunión con Claire Henderson. Cuando entró en mi oficina, su hostilidad era palpable. ¿Qué quiere la gran Isabella Anderson de mí? Quiero hablar sobre tu padre y el mío. Le mostré los documentos. Mientras leía, su expresión cambió de enojo a shock y luego a tristeza. Mi padre, él nunca me dijo. Lo sé. Y Richard se arrepintió de sus acciones hasta el final. Por eso quiero hacer esto. Le entregué un cheque por una cantidad que hizo que sus ojos se agrandaran. Esto es el valor actual de lo que tu padre perdió, más intereses. También quiero ofrecerte un puesto en la junta directiva de la fundación. Tu experiencia legal sería invaluable. Claire me miró fijamente por un largo momento. ¿Por qué haces esto? Podrías haber enterrado todo esto. Porque es lo correcto. Y porque creo que es hora de que nuestras familias sanen. Esa noche, organizamos una cena. Victoria, Claire, David y yo. Al principio fue incómodo, pero mientras la noche avanzaba, algo extraordinario sucedió. Victoria y Claire comenzaron a compartir historias sobre Richard y Marcus. Risas reemplazaron al resentimiento. Sabes,
dijo Victoria hacia el final de la noche, Richard estaría orgulloso de ti, Isabella. Has hecho lo que ninguno de nosotros pudo, unir a las familias. Un año después, la Fundación Anderson Henderson había duplicado su alcance. Claire y yo nos convertimos en amigas cercanas, trabajando juntas para expandir nuestros programas de ayuda. Victoria, completamente transformada por la terapia, se convirtió en una abuela amorosa cuando David y yo tuvimos nuestro primer hijo, un niño al que llamamos Richard. La última sorpresa llegó en el primer cumpleaños de nuestro hijo. Victoria nos entregó un sobre. Richard me dio esto hace años. Dijo que debía entregarlo cuando fuera el momento correcto. Dentro había una última carta. Mi querida familia. Si están leyendo esto, significa que Isabella hizo exactamente lo que sabía que haría: arreglar mis errores y unir a nuestra familia. El dinero y el poder pueden construir imperios, pero solo el amor puede construir una familia. Isabella, siempre supe que serías más que una nuera, serías la líder que nuestra familia necesitaba. Victoria, espero que hayas encontrado la paz que siempre buscaste. David, hijo mío, elegiste sabiamente. Cuiden los unos de los otros. Con amor eterno, Richard. Mientras leíamos la carta juntos, con el pequeño Richard dormido en mis brazos, me di cuenta de que esta era la verdadera herencia de Richard, no el dinero o las propiedades, sino una familia unida y sanada. Victoria tomó mi mano. Gracias por no rendirte con nosotros. Somos familia, respondí simplemente. Y la familia nunca se rinde. Mi suegra, que una vez me había llamado cazafortunas en mi boda, ahora me abrazaba como a una hija. Claire, que debería haber sido mi enemiga, se había convertido en una hermana. Y David, mi amado esposo, sonreía con orgullo. Richard tenía razón. El amor es la única fortuna que realmente importa.